Buenos días, Dios le bendiga a todos. En esta mañana vamos a estar hablando bajo el tema Cuando Dios desnuda nuestro corazón. Quiero compartir con ustedes que cada viernes nosotros durante la semana, al terminar la programación durante la semana, estamos a la expectativa de Dios, looking for lovely. Estamos buscando algo que el Señor nos quiere enseñar durante esa semana para después que lo hayamos visto, lo hayamos palpado, lo hayamos quizá practicado, podamos compartirlo con la audiencia. Cada viernes que se termina la programación es como que empieza la nueva búsqueda del tema del próximo viernes. Y aunque pudiéramos abrir la escritura y encontrar tantos temas de los cuales hablar y basado en las redes sociales donde uno ve tanta necesidad, uno pudiera buscar tantos temas, pero nuestra dinámica es tratar de, en esa semana, siendo que el Señor está en el negocio de enseñarnos todo el tiempo algo nuevo, tratamos de en esa semana estar a la expectativa que el Señor nos quiere enseñar en nuestra propia vida o ante qué situaciones nos pone para aprender algo nuevo, para así compartirlo el día viernes, siendo que todos tenemos un corazón y a todos se nos será desnudado. De alguna manera u otra, el Señor nos pasará por diferentes situaciones de manera que nuestro corazón quede expuesto. Escuche bien, mire bien lo que digo en esta mañana. El Señor no está en el negocio de mostrarnos el corazón de otros. El Señor, el compromiso con nosotros es exponernos nuestro propio corazón. Porque, como dijimos anteriormente en un programa ya antes expuesto, nosotros somos responsables de nosotros mismos. Yo soy responsable de mí. Esto es un statement que me he tenido que repetir desde que estuvimos hablando bajo ese tema. Estuvimos hablando de las voces extrañas y de cómo nosotros somos responsables de cómo actuamos, de cómo manejamos cada situación. Todos los días yo me he tenido que repetir ese moro. Todos los días se ha convertido en un moro para mí. Yo soy responsable de mí. Por ende, si soy responsable de mí, soy responsable también de mi propio corazón. Y es tanto lo que hay en mi corazón que realmente no tengo tiempo para examinar el corazón de otro. Y realmente voy a ser responsable de mi propio corazón. Por ende, tengo mucho trabajo. Y de igual manera quiero compartir con usted en esta mañana que usted también tiene mucho trabajo con su propio corazón, que dice la Escritura que es más engañoso que todas las cosas. Vamos a hacer una oración en esta mañana para así entrar de lleno al tema del pensamiento que queremos compartir con usted bajo el tema Cuando Dios desnuda nuestro corazón. Padre, en esta mañana te damos más que gracias. Te bendecimos, estamos agradecidos de ti, Señor. Ciertamente por tu misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron para nosotros tus misericordias. Nuevas son cada mañana. En esta mañana te agradecemos tanto por el Espíritu Santo, que nos dirige a toda verdad, que nos corrige, que nos confronta, que nos desnuda, que escudriña y discierne los pensamientos, las motivaciones del corazón, aún lo más profundo, Señor, que a veces está oculto aún delante de nosotros mismos, delante de ti queda expuesto. En esta mañana te pedimos, Padre, que a través de esta palabra tu Espíritu Santo desnude nuestro corazón. Desnuda los pensamientos más profundos y ocultos, Señor, para que así podamos traerlos delante de ti, Señor, reconocerlos y llevarlos a la cruz. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, gracias por el Espíritu Santo que nos santifica, que nos procesa. Gracias por ese proceso maravilloso de santificación que nos acerca más a ti, Señor, que nos desprende más de nosotros mismos y nos lleva a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te pido que a través de esta palabra en esta mañana, todo aquel que esté al alcance de la misma pueda ser desnudado delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús, su corazón pueda ser revelado y puedan llevarlo, Señor, cautivo a la obediencia de Cristo y ver cuán grande es la obra del Espíritu Santo. Gracias, que tú entiendes que somos polvo. Gracias, gracias.
Todos los días te digo, Señor, no sé qué ves en mí para que me ames tanto. No sé qué hay en el hombre para que lo ames tanto, pero te agradecemos ese amor infinito. Gracias por exponernos nuestras verdades, por desnudarnos. Gracias. Y después de habiéndolo hecho, Señor, gracias por aún así seguir amándonos. Gracias. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Permite que este programa llegue al alcance de la vida que esté a la necesidad de esta palabra. No dependemos del hombre, no dependemos, Señor, en esta mañana de unos likes, no dependemos de que tu Espíritu Santo haga que este video llegue a donde está la necesidad de acuerdo a esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, te llevarás toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. En esta mañana leemos en el Salmo 139, 23 y 24, donde la Escritura dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis caminos, y ve si en mí hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Fíjense bien cómo dice el salmista. El salmista dice, examíname, oh Dios. O sea, hazme una prueba. Escudriñame. Méteme en una máquina de rayos X y ve lo que hay dentro de mí. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame. Y esto es el salmista pidiéndole a Dios que examine su corazón, que conozca su corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si en mí hay camino de perversidad. Y cuando eso suceda, guíame en el camino eterno. Fíjese bien que el salmista hace esta oración, un hombre el cual la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Qué linda esta expresión cuando dice que el salmista era un hombre conforme al corazón de Dios. Más sin embargo, un hombre conforme al corazón de Dios le dice al Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos. La realidad era que David reconocía que él no tenía la capacidad de evaluar correctamente su corazón. Y esto es algo que me ministra tanto, porque me enseña que yo y que usted no estamos en la capacidad de evaluar correctamente nuestro corazón, nuestras motivaciones y nuestras tendencias más escondidas. Ya que nuestro corazón, dice la Escritura, que es más engañoso que todas las cosas. Por eso es tanto, el salmista dice, examíname. Dice, hazme tú un examen. Siendo nuevamente que la Escritura dice en Jeremías 17, 9 y 10, engañoso es el corazón, mire bien, más que todas las cosas, y es perverso. Qué terrible. En esta mañana cuando leemos este versículo, no solamente nos está haciendo una advertencia, cuidado con tu corazón. Dice que es más engañoso que todas las cosas. Tu corazón no puede engañar a otros, porque no está en otros. Por ende, queda entonces claro que si el corazón es más engañoso que todas las cosas, ¿a quién querrá engañar nuestro corazón? Al que lo carga, a nosotros mismos. Y no solamente dice que es engañoso, sino que también es perverso. Fíjese bien, dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas, o sea, que nos puede engañar por encima de cualquier cosa. Por encima aún de nosotros mismos. Nosotros podemos creer una cosa, pero la realidad de nuestro corazón ser otra. Por eso dice que es más engañoso que todas las cosas. Y nos establece en esta mañana que tu corazón y el mío son perversos. Qué terrible. Más sin embargo, una de nuestras debilidades es creernos que porque somos cristianos, fíjese bien que quien está hablando aquí es un hombre conforme al corazón de Dios, que porque nosotros somos cristianos, ya nuestras motivaciones y nuestros pensamientos son buenos, son correctos. E inclusive muchas veces hemos tenido la experiencia que hemos creído que nuestro corazón, que nosotros somos de una manera o que somos justos o que hemos alcanzado ciertas cosas. Y la realidad es que nuestro corazón nos está engañando y cuando somos puestos a pruebas,
Entonces Dios nos comprueba que nuestro corazón, todavía en nuestro corazón, en esta naturaleza caída, hay perversidad, siendo que nosotros somos justificados en Cristo Jesús, no por nosotros mismos, porque nuevamente todavía en nosotros hay una naturaleza caída, que dice la Escritura que esta carne, esta naturaleza, la carne, está viciada. Y dice la Escritura, fíjese bien en Gálatas, y manifiestas son las obras de la carne. En esta carne hay unas obras que se manifiestan y da una lista de un montón de cosas que, como dice aquí, leímos en este versículo, son perversas, son deseos malos, de perversidad. Nosotros batallamos con toda esa naturaleza. Pero de igual manera la Biblia establece que nosotros, el Espíritu Santo en nosotros tiene un proceso de santificación donde nosotros, dice la Escritura, Él nos lleva a hacer morir todas estas cosas. Por eso la Biblia dice hacer morir todas estas cosas en nosotros, porque si no las hacemos morir, ellas se manifiestan. Y se manifiestan de tal manera que producen en nosotros todas estas cosas que no agradan a Dios y en otras personas también. Fíjese cómo dice Jeremías, dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas y que es perverso. Y mire cómo termina este versículo, dice, ¿quién lo conocerá? Paréceme a mí que nunca nosotros llegamos a alcanzar la perversidad de nuestro corazón. Y es por ende que tiene que ser puesto a prueba. El Señor lo pone a prueba para que nosotros mismos podamos ver lo que hay en nuestro corazón. Yo no sé si en algún momento de su vida usted en su caminar cristiano ha visto cosas manifiestas en usted que número uno nos causan vergüenza porque teniendo a Cristo nosotros pensamos que estas cosas no están ahí. Pero ante la prueba, y vamos a hablar ya mismo de cuáles son esas pruebas, ante la prueba, en un momento donde Dios nos prueba, nos damos cuenta que en nosotros surgen cosas que pensábamos que no estaban ahí. O surgen cosas que nosotros creemos que nunca se van a manifestar en nosotros por que somos cristianos, como lo es la ira, los resentimientos, el deseo de venganza. Todas estas cosas se manifiestan ante la presión, ante la prueba. Y nosotros pensamos que quizás somos maduros, que quizás ya estas cosas en nosotros murieron, pero cuando surgen nos damos cuenta que todavía nuestro corazón esconde ciertas cosas. Fíjese lo que dice la Biblia más adelante en ese capítulo 17 y versículos 9 y 10 de Jeremías. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Paréceme a mí que basado en esta verdad es que el salmista hace esta oración y le pide al Señor que lo examine, que lo escudriñe. Y dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Fíjese bien, dice la Escritura que Jehová escudriña la mente y prueba el corazón. Dice la Escritura en el Salmo 94:11, el Señor conoce los pensamientos de la gente, en la nueva versión. Sabe que no valen nada. Felices aquellos, dice el salmista, a quien tú disciplinas, Señor, aquellos a los que les enseñas tus instrucciones. El salmista número 1 le pide al Señor que escudriñe su corazón, que lo examine y que vea si en él hay camino de perversidad. Más luego, en el Salmo 94 le dice, el Señor conoce los pensamientos de nosotros. Él sabe que no valen nada. Y también el salmista dice, felices aquellos a quien tú disciplinas. Paréceme a mí que el salmista estaba en esta tarea de que el Señor lo metiera en la máquina de rayos X y le examinara qué había dentro de mí. No qué hay afuera, fíjese bien. El salmista está buscando que el Señor examine lo que hay dentro de él. El hombre conforme al corazón de Dios está en una búsqueda de descubrir, pero paréceme a mí que él entendía que él no tenía la capacidad
de escudriñar su propio corazón. ¿Por qué? Porque sabía el salmista que este corazón es más engañoso que todas las cosas. No estaba confiado en lo que él conocía de sí mismo, en lo que él creía de sí mismo, sino que por ende le pedía al Señor: Señor, examina tú en mi corazón. Hazme en este día una prueba de rayos X y ve lo que hay adentro. Porque si yo me miro en el espejo, yo miro lo que hay afuera. Pero si tú me escudriñas bien adentro, como dice la Escritura, ve aún mis pensamientos, las motivaciones de mi corazón. Parece que el salmista estaba en una búsqueda de que, aunque Dios lo había considerado un hombre conforme al corazón de Dios, el salmista quería que el Señor escudriñara más adentro y que viera si hay algo escondido en mí. Escudriñalo y ponme a prueba. ¿Por qué ponme a prueba? Porque fíjese, hay momentos donde, y lo vamos a comprobar a través de la Escritura, donde el Señor nos pone a prueba para que lo que está oculto salga hacia afuera. ¿Con qué intención? Lo mejor que tiene nuestro Dios es que, aunque Él nos puede juzgar, dice la Biblia que Él juzga con equidad. Por eso no hay nada mejor que ser juzgado por Dios. Porque cuando Dios juzga, juzga con equidad. Juzga justamente. Pero cuando Dios examina nuestro corazón y lo juzga, es para llevarnos, para sacar hacia afuera, para mostrarnos a nosotros mismos, porque Dios sabe en su omnisciencia lo que hay en nuestro corazón. Fíjese bien que cuando el salmista pide que el Señor lo examine y dice que lo ponga a prueba, dice la Escritura, entonces paréceme a mí que Dios toma muy en serio lo que nosotros le pedimos. Y cuando dice que lo ponga a prueba, es el hecho de que Dios nos permite estar en ciertas circunstancias, en ciertas situaciones, para que lo que hay en nuestro corazón se manifieste, nosotros lo podamos ver, lo podamos reconocer y lo podamos llevar cautivo a la obediencia de Cristo. Pero lo que está oculto en el corazón, usted, como está oculto, no es responsable de ello porque está oculto. Pero sí es importante, y el salmista nos da una lección en esta mañana, una cátedra, que nosotros, siendo que, como dijimos anteriormente, somos responsables de nosotros mismos, es menester que nosotros nos mantengamos llevando nuestro corazón al escrutinio de Dios, pidiéndole al Señor que examine nuestro corazón, y no solamente que lo examine y se quede ahí, que haga el rayos X, sino que lo ponga a prueba. O sea, le estamos diciendo al Señor en esa oración: Señor, pásame por situaciones donde lo que hay oculto en mi corazón sea manifiesto, salga hacia afuera. Porque una vez cuando salga hacia afuera, la intención de Dios no es avergonzarnos, no es aplastarnos, no es condenarnos, sino que cuando salga manifiesto hacia afuera, nosotros nos demos cuenta que no somos justos, que necesitamos la justificación de Cristo, número uno. Número dos, que lo que sale hacia afuera y queda expuesto lo podamos reconocer, porque lo que usted no reconoce, usted no lo puede rendir. Pero para usted reconocerlo, usted lo tiene que ver. El problema es que, como dice la Escritura en Jeremías, que nosotros no lo vemos, no lo reconocemos. Como no lo reconocemos, no lo podemos llevar cautivo a la obediencia de Cristo. Y eso es lo que se llama el proceso de la justificación, cuando el Señor, de santificación, perdón, cuando el Señor nos muestra nuestras verdades, pero a la misma vez nos provee el medio para llevar todas estas cosas cautivas a la obediencia de Cristo y que en ellas queden sujetas a Cristo. Y podamos tener sujeción de todas estas cosas que están en nosotros, que son parte de nuestra naturaleza caída, pero que no necesariamente se tienen que manifestar, sino que tienen que ser sujetas ante Él. Fíjese bien que el salmista entendía que él no tenía la capacidad. Nosotros en esta mañana debemos comenzar por ahí. Nosotros no tenemos la capacidad de evaluar correctamente nuestras propias motivaciones y nuestras tendencias, que están bien recónditas en nuestro corazón. Es por ende que debemos todos los días hacer esta prueba, pedir esto al Señor. Señor, examíname, escudriña mis pensamientos, mis motivaciones, lo más escondido que hay en mi corazón, y ponme a prueba. Y siendo que Él conoce la necesidad que hay en nosotros, nos pone y nos brinda oportunidades de revelar lo que hay en nuestro corazón. Fíjense bien. Por ende permite diferentes circunstancias o problemas que saquen
a la luz nuestras tendencias más íntimas. Fíjense bien, cuando la Biblia dice, Salmo 25, 4 y 5, Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tu senda, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Fíjese bien, el salmista a través de los salmos abunda tanto y usa esta expresión, muéstrame. O sea, el salmista consecuentemente está diciendo, yo no estoy en la capacidad de ver o de entender. Yo necesito constantemente que tu Espíritu Santo me esté escrutineando, me esté escudriñando y me esté mostrando. Porque como mi corazón es engañoso, porque nosotros tendemos a justificarnos nosotros mismos, la escritura, el salmista entendía que necesitaba esto de parte de Dios. Pero qué lindo, hermanos, que nosotros tenemos ayuda, tenemos al Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad. Pero para llevarnos a esa verdad, tienes que primero mostrarnos lo que hay en nuestro corazón. Y fíjense, cuando nosotros vamos a la escritura, vamos a presentar varios ejemplos de esto. Cuando nosotros vamos a la escritura, en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2, uno de mis versículos favoritos cuando enseñamos el Pentateuco, la Biblia hablando del pueblo de Israel, que el Señor lo llevará por el desierto para estos 40 años, para probarte y para saber lo que había en tu corazón. Deuteronomio 8:2. Dice que lo llevará por el desierto estos 40 años y dice en ello que el propósito del Señor llevarlo por el desierto, o sea, el desierto es sinónimo de pruebas, lo llevará por el desierto por esos 40 años. Y fíjese cuál era el motivo. Era para probarlo y para saber lo que había en su corazón. Ahora, cuando decimos para probarlo y saber lo que había en su corazón, Dios no tenía que pasarlo por el desierto para saber lo que había en el corazón del pueblo, porque Dios es omnisciente. Él sabía ya de antemano lo que había en el corazón del pueblo de Israel. Pero lo que está implicando este versículo era que Dios aquí se personifica, se hace como uno de ellos, para dejarles entender, cuando yo lo llevo por el desierto estos 40 años, es para mostrarles, para probarlos primeramente, como decía el salmista, número 1. Número 2, para mostrarles lo que hay en su corazón. Y dice, si habías o no de guardar sus mandamientos. Fíjense, como todos ustedes saben, aquellos que conocen la escritura, saben que una de las debilidades del pueblo de Israel, una de las cosas que había en sus corazones, era la murmuración. Este pueblo constantemente murmuraba contra Dios. A pesar de que habían estado 400 años cautivos y clamaron y lloraron y gimieron y fueron abusados y maltratados, y durante todos esos años cuando clamaron al Dios libertador, dice la escritura que el Señor escuchó el llanto, el clamor, el gemir de este pueblo y los libró. Y a partir de que los libra de la esclavitud, inmediatamente entran al desierto. El Señor, mucho antes, Dios empieza a probarle a ellos lo que hay en su corazón. Y los comienza a pasar por el desierto. Y si usted se da cuenta, empiezan las pruebas en el desierto, como lo fue la prueba de la sed, del hambre, todas estas cosas que empezaron a pasar en el desierto, que probaban lo que había en el corazón de Israel. Un pueblo que había estado llorando, que quería la libertad, y cuando el Señor le da la libertad, ante la primera prueba, lo primero que hacen es murmurar. Y no solamente eso, no solamente murmuran, sino que exponen, sale de su corazón el anhelo de mirar para atrás, donde comían cebolla. Mire qué impresionante. Por eso la Biblia dice en el versículo que leímos, que este corazón es perverso. Fíjese bien, durante tantos años han llorado, han gemido que Dios los liberte, y cuando Dios los liberta, ante la primera prueba, quieren regresar hacia atrás. Ante la primera prueba, empiezan a murmurar contra el Dios que los libertó. Ahora, yo sé que usted probablemente encuentra esto como que, qué malo era el pueblo de Israel, pero la realidad es que nosotros no estamos muy lejos de parecernos al pueblo de Israel. Yo no sé si usted se identifica, yo me identifico. Ahora fíjese bien, cuando pasa la primera prueba, llegan a la segunda prueba. Y si usted se da cuenta, una tras otra, prueba que en el corazón del pueblo de Israel seguía
habiendo murmuración. Eran malagradecidos, murmuraban, y tantos sentimientos que salen a flor de piel a través de todo este desierto. Y en una ocasión, en este mismo libro, en Deuteronomio, dice la escritura que se manifiesta de igual manera algo que había en el corazón de María, la hermana de Moisés. Dice la escritura, fíjense cómo dice el versículo, dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, pues él había tomado una mujer cusita. Decían: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Fíjese bien este caso. La Biblia dice que María y Aarón comenzaron a hablar de Moisés, comenzaron a murmurar. Y aparentemente, cuando ellos empezaron a murmurar, una de las cosas que había en el corazón del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel había estado en Egipto y habían adoptado tantas conductas de los egipcios, se habían corrompido. Ahora fíjese bien, dice aquí que María y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita. Aparentemente la razón por la cual ellos estaban murmurando, se estaban quejando, era porque Moisés había cogido una mujer cusita. Se había casado con una mujer cusita. Oh my God, Moisés, el hombre de Dios, el libertador, el líder. Usted sabe, la dinámica de hoy en día, donde al líder se le está midiendo todo lo que hace, todas las decisiones que tomó. Y cuando yo estoy hablando del líder, no solamente estoy hablando del pastor, estoy hablando de toda persona que está en liderazgo. Se le está examinando, escrutineando a todo cristiano. Usted no ha oído esa frase allí, eso, que eres cristiano. Usted sabe que todo el mundo nos anda escrutineando. Pero fíjese que es complicado, porque la realidad es que nosotros tenemos tanto que escudriñar de nosotros mismos. Mas, sin embargo, a veces vivimos escudriñando el corazón de los demás. Pero en esta mañana vamos a aprender ciertas cosas. María y Aarón están hablando y murmurando, dice la escritura. Hablaron a causa, supuestamente la razón por la cual ellos estaban hablando era porque Moisés había cogido mujer cusita. Y esta fue la excusa. Bueno, es que mira, Moisés es un líder y se casa con una mujer cusita. Pero mire lo que dice el mismo versículo. Y aquí vemos lo que hablaba el salmista. Como, número uno, y lo que dice el libro de Jeremías, cómo el corazón nos engaña. Es más engañoso que todas las cosas, número uno, y es perverso. Dice la escritura que María y Aarón hablaron supuestamente porque él se había casado con una mujer cusita. Mas, sin embargo, a medida que ellos van hablando, el corazón empieza a expresar lo que realmente está guardado en su corazón. Mire cómo dice el versículo. Dice: decían, solamente por Moisés, y yo le pongo un énfasis, ha hablado Jehová. Dice, ¿no ha hablado también por nosotros? Y dice la escritura, y lo oyó Jehová. Cuando la Biblia dice que Dios juzgó a María y le dio lepra, fíjese bien, porque número uno, Dios escuchó su murmuración. La realidad era que la verdadera motivación detrás de esta murmuración no era que Moisés se había casado con una mujer cusita. Mire cómo dice aquí. Primero ellos presentan la excusa de que era porque él se había casado con una mujer cusita. Mas, sin embargo, a medida que hablan, por eso a veces hay momentos que usted tiene que dejar que la gente hable. Y aun cuando nosotros hablamos, es que se muestra lo que en realidad hay en nuestro corazón. Yo puedo presentar una imagen, pero a medida uno habla, se muestra. Por eso es tan importante observar y escuchar. ¿Usted quiere saber quiénes somos nosotros? Observe y escuche. Por eso la Biblia dice que en las muchas palabras nos falta pecado. Porque según uno va hablando es que uno manifiesta lo que hay en este corazón. Dice la escritura que cuando ellos están hablando dicen, porque solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Lo que manifiesta este versículo que estaba escondido en el corazón de María y Aarón era celo. No era un celo bueno porque Moisés se había casado con una mujer cusita. Estas dos preguntas lo que implican es que ellos tenían celo porque a quien Dios hablaba y ministraba era el líder, era a Moisés. A él le daba la revelación para que Moisés la compartiera con el pueblo. Y ella hablando en estas dos preguntas, solamente, yo le añado la actitud, usted sabe, solamente por Moisés ha hablado Jehová.
¿no ha hablado también por nosotros? Entonces lo que se estaba manifestando del corazón de María, y dice aquí, y Dios lo oyó, implicando que más allá del argumento de María, lo que había era un celo, porque Dios le revelaba a Moisés, Dios le daba instrucciones a Moisés. Mire cómo dice la segunda pregunta que ella se hace, ¿no ha hablado también por nosotros? ¿No era el celo lo que estaba manifestando esta situación? El que Moisés se casara con una mujer cusita, lo que hizo fue que sacara para afuera lo que realmente había en el corazón de María. Lo que a ella le preocupaba no era que él se casó con una mujer cusita. Lo que a ella le preocupaba y lo que ella manifestaba era celo de que Dios le daba revelación a Moisés, de que Dios le daba instrucciones a Moisés. Y ella pregunta, ¿y a nosotros no nos habla? ¿No se da cuenta usted cómo esto manifiesta lo que realmente había en el corazón de esta mujer? Y dice la escritura que Dios la juzgó por eso y ella terminó con lepra. Porque nuevamente el problema no era que en ella se había manifestado celo. El problema era que ella no lo había reconocido y lo escondía detrás del celo de que Moisés se había casado con una mujer cusita. Fíjese bien cómo nuestro corazón nos engaña. O es que yo tengo un vivo celo por el Señor o por la casa del Señor. La realidad es que a veces hay unas motivaciones escondidas. Pero esto lo que hizo fue que puso a prueba. Por eso el salmista siempre pedía, Señor, prueba mi corazón. Esto ponía a prueba el corazón de María. Y queda establecido en este versículo que la realidad que había en el corazón de María, siendo que ese corazón era tan perverso como el de nosotros, era que ella tenía celos de Moisés, siendo su hermano. Si usted se da cuenta, hay veces que hay ciertas circunstancias que suceden o cosas que hacen otras personas que provocan en nosotros algunos sentimientos, pero también sacan de nosotros lo que hay detrás de ese verdadero sentimiento. Ella podía decir, no, mi celo es que él se casó con una mujer cusita y no debe ser con una mujer cusita. La realidad es que eso no era lo que a ella le importaba. La realidad que lo que había ahí detrás era el celo. Qué interesante que la decisión de Moisés hizo que lo que había escondido en el corazón de María se manifestara. Fíjese qué interesante. Ahora, cuando nosotros vamos al caso de Jonás, la Biblia, y me encanta, yo aprendo tantas lecciones de este mismo capítulo, de este mismo libro de Jonás. Es impresionante y en este último mes esta palabra me ha perseguido, la historia de Jonás. La persona de Jonás me ha enseñado muchas lecciones. Fíjese bien que cuando Jonás, el Señor lo llama a dar un mensaje a Nínive, Dios tenía múltiples intenciones. Yo amo a Dios por esto. Él tenía Marilia, Dios te bendiga. Dios tenía múltiples intenciones en enviar a Jonás a predicarle a los ninivitas. Número uno, él era profeta. La Biblia dice que él era el profeta del momento. Dios lo escoge para llevar un mensaje a Nínive con varias intenciones. Número uno, Dios quería salvar a los ninivitas. Quería manifestar su misericordia en los ninivitas. En su omnisciencia Dios sabía que este pueblo, si se le llevaba el mensaje, se iban a arrepentir. Y siempre que hay arrepentimiento, hay perdón. Dios envía a Jonás. Ahora, ¿por qué escoge a Jonás? No solamente porque él era el profeta del momento, porque también habían otros profetas, sino porque Dios quería usar, ay, qué lindo es nuestro Dios, que él usa una sola cosa para hacer muchas. Y en una cubre todas las necesidades. Fíjese bien, quería salvar a los ninivitas, pero también quería tratar con el corazón y exponer el corazón de Jonás. Cuando Dios le dice a Jonás que vaya a predicarle a los ninivitas, Jonás inmediatamente huye hacia Tarsis. Paréceme a mí que siendo el profeta, ¿por qué va a huir a Tarsis? Algo motivaba a Jonás a huir de lo que Dios lo estaba llamando a hacer. Porque anteriormente él había llevado otros mensajes, ya él había sido establecido como el profeta. Ahora mire bien, dice la escritura que cuando Dios lo envía, él huye. Mas sin embargo, Dios se empeña en Jonás. Dios podía levantar otro profeta. Ok, tú no quieres ir, yo levanto otro profeta porque los ninivitas se van a arrepentir y yo los quiero salvar. Mas sin embargo, Dios se empeña en que sea Jonás.
Y usted conoce la escritura, lo mete dentro de un pez, en el pez Jonás oró y el pez lo vomita frente a las aguas de Nínive. Y cuando, a pesar de que él no quería ir, paréceme a mí que en el corazón de Jonás había algo oculto. Había algo que no se ha manifestado y estaba por manifestarse, que lo llevaba al lugar contrario. Dios lo enviaba a Nínive, él se iba a Tarsis. Yo no sé si usted en esta mañana se encuentra tratando de irse al lugar contrario a donde Dios lo está llamando, o quizá en esta mañana usted se encuentra evadiendo una situación, evadiendo un lugar, evadiendo una persona. ¿Alguna vez usted ha estado quizá aún en la misma iglesia y viene una persona y usted le trata de irse por otro lugar? ¿Alguna vez usted se encuentra evadiendo a alguien, evadiendo la mirada de alguien, evadiendo encontrarse con alguien, evadiendo saludar a alguien, evadiendo ir a algún lugar? Pues así estaba Jonás. Cuando usted se encuentre evadiendo a alguien, algo, probablemente alerta, red flag. Algo hay en tu corazón que te lleva a evadir a esa persona, a esa situación, a ese lugar, o ese versículo, o ese capítulo. Algo hay en tu corazón oculto y es tiempo de detenerte como el salmista, decir: Señor, examina mi corazón y pruébalo, ponlo a prueba, para que lo que sea que me hace sentir de esta manera sea manifiesto. Y una vez sea manifiesto, yo lo pueda reconocer. Una vez lo pueda reconocer, lo pueda llevar cautivo a la obediencia de Cristo. Ahora mire bien, Jonás se va huyendo. ¿Qué hacía que Jonás huyera? Algo que había en su corazón lo estaba llevando a huir. Cuando Jonás, Dios lo mete en la boca del pez y lo lleva a confrontarse a sí mismo. Ok, Jonás llega a Nínive y comienza a predicar. Y lastimosamente para Jonás, ve el resultado de lo que ya él se presentía. Porque él le dijo al Señor más adelante: yo conocía que tú eres un Dios de misericordia. Yo sabía que si ellos se arrepentían, tú los ibas a perdonar. Ahora mire bien, qué interesante que a pesar de que Jonás era profeta, tenía cosas escondidas y perversas en su corazón. Fíjese bien, identifíquese en esta mañana, no conmigo, con Jonás, con la palabra, con lo que dice la escritura. Era profeta. Y a veces nosotros pensamos que porque somos profetas, pastores, maestros, cristianos, en nosotros no hay perversidad. La Biblia nos prueba en este momento que Jonás era profeta, mas sin embargo habían sentimientos perversos en su corazón. Ahora, qué interesante, escuche bien en esta mañana, que a pesar de que habían sentimientos perversos en la vida de Jonás, esto no lo descualificó para que fuera el profeta que Dios escogía. Y aún más, no solamente Dios lo escoge para ser el mensajero de la noche. Hay gente que piensa: fulano tiene esto o tiene aquello, por ende no debe ser pastor, no debe ser profeta, no debe ser maestro, no debe cantar, no debe ejercer. No es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que aun cuando en Jonás estaban estos sentimientos, Dios se empeñó en que él fuera el mensajero de la noche. Y no solamente eso, agárrese bien, mire lo que dice. Dice que cuando él dio el mensaje, tuvo efecto. Todo el mundo pasó al altar. Todo el mundo se arrepintió. Dice la escritura: hasta los que maman estuvieron en ayuno y se arrepintieron. Y cuando se arrepintieron, Dios los perdonó. Fíjese bien que a veces nosotros pensamos que si en nosotros hay un sentimiento, yo no sé si usted ha batallado con esto, cuando a usted le toca predicar, cuando a usted le toca ministrar, cuando a usted le toca enseñar. Fíjese bien, yo no sé si a usted le ha sucedido que hay momentos donde usted tiene que ministrar, pero usted está batallando con un conflicto en su corazón y usted piensa: pues no debo predicar, no debo cantar, no debo hacer esto, no debo hacer aquello. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que cuando Jonás, en su corazón habían pensamientos y sentimientos perversos, aún así Dios lo envía. Dios pudo haberlo descualificado y decir: voy a mandar a otro que tenga un corazón más puro que el tuyo. Eso no fue lo que Dios hizo. Mire bien, dice la escritura que Dios lo envía, Dios lo utiliza. La palabra, porque acuérdese bien que esto se trata de la palabra, no del mensajero. Pero en este caso, la palabra es lo que hace que este pueblo se arrepienta y que Dios los perdone. Ahora, se cumplió ya el propósito de Dios. El propósito de Dios era salvar a los ninivitas.
Ahora, juntamente con ese propósito que ya se cumple, vamos a la segunda parte del propósito de Dios. Y esto es lo que a mí me impresiona de Dios. Que con una manifestación de Dios, Dios trabaja con los ninivitas, los salva, pero a la misma vez trabaja con el corazón de Jonás. Ahora que se cumplió el propósito de Dios, que los ninivitas se arrepienten, Jonás sale de ahí, se sienta debajo de la calabacera y paréceme a mí que Dios dice, ok, Jonás, ya que tú hiciste mi voluntad, ya que se cumplió mi propósito, vamos a lidiar con tu corazoncito ahora. Te voy a mostrar 2 o 3 cositas. Te voy a mostrar. Si tú crees que los ninivitas eran malos, te voy a mostrar algo. Porque nosotros a veces pensamos, fulano es malo, los ninivitas son malos, nos hicieron daño lo que me hicieron a mí, persiguieron a mi pueblo, maltrataron a mi pueblo. Let me show you something. No te vayas muy lejos, Jonás. Ahora que ya yo traté con ellos, si tú te das cuenta, Jonás, cuando mi palabra llegó a ellos, hubo arrepentimiento, hubo perdón. Pero ahora yo te voy a mostrar algo. Y dice la escritura que se sienta debajo de una calabacera y Dios seca la calabacera. Y Jonás se molesta, bien molesto. Llegó el momento donde Dios le dice a Jonás, te voy a mostrar una cosa. Puso a prueba su corazón, como pidió el salmista anteriormente. Te voy a mostrar lo que hay en tu corazón. Lo que realmente en tu corazón, lo que hizo que los ninivitas, cuando los ninivitas maltrataron al pueblo judío, lo que esto provocó en tu corazón ahora va a quedar expuesto en unos minutitos, Jonás. Déjame secar la calabacera y te voy a mostrar. No te voy a mostrar ya el pecado de los ninivitas. Eso no te toca a ti, eso me toca a mí. Yo soy el Dios que escudriño los corazones. Yo soy el Dios que determino de quien quiero tener misericordia, dice el Señor. Sino que voy a escudriñar el tuyo. Tú estabas preocupado por el de ellos. Tú estabas molesto por lo que ellos hicieron. Pero yo te voy a mostrar ahora lo que hay el tuyo. It's your turn. Es tu turno. Seca la calabacera y Jonás se molesta. Y Dios entonces le muestra, ven acá. Tú estás molesto por una calabacera que creció hoy y mañana se seca, se muere. Estás preocupado por la calabacera, por lo que produce para ti, pero no estabas preocupado por todas estas almas. Qué interesante. Ahora, fíjese bien lo que Dios utiliza. Ay, qué lindo nuestro Dios y su palabra. Lo que Dios te utiliza. Mire, una calabacera, algo que ni tiene valor, que hoy se da y mañana se seca. Esto molestó a Jonás. Lo puso upset, se sintió por algo tan perecedero, mas sin embargo no se sintió por los ninivitas. ¿Qué le estaba mostrando al Señor? Ven acá, Jonás. ¿Tú crees que ellos son malos? ¿Qué tú crees de ti mismo? Que te molestas más por una calabacera que por tantas almas que se pudieron haberse perdido. Qué lindo es el Señor y su palabra. Cómo quedan desnudos nuestros corazones. Cómo en este momento, pero lo más lindo que tiene nuestro Dios es que aunque esto estaba en el corazón de Jonás, Dios no lo descualifica, sino que aprovecha este momento para mostrarle, después de cumplir su propósito con los ninivitas, le muestra ahora para que Jonás reconociera lo que había en su corazón. Y de igual manera, Jonás necesitaba tanto perdón como los ninivitas, porque los ninivitas habían maltratado al pueblo de Israel, pero Jonás tenía falta de perdón en su corazón. Fíjese cómo a veces el pecado de otro saca el pecado nuestro para afuera. Qué lindo, qué interesante. Es por ende que Dios permite todas estas cosas. Fíjese bien que lo que Moisés hizo de tomar una mujer cusita sacó para afuera lo que había en el corazón de su hermana María. Ahora lo que hicieron los ninivitas saca para afuera lo que había en el corazón de Jonás. En esta mañana no se asusta usted, yo me asusto. Usted sabe que por ahí dicen que no me juzgues, el único que juzga es Dios. ¿Eso no lo asusta a usted? A mí me aterra. Siendo que la Biblia escudriña lo más profundo, las intenciones del corazón. Mire, el Señor es como un MRI, como un CT que escudriña lo más profundo. O sea, cuando te meten en esa máquina y ven lo más profundo que hay en ti, así es el Señor. A mí me da temor, pero a la misma vez,
Cuando leo la historia de Jonás, me da paz, me da gozo y aprendo el saber que el hecho de que en mi corazón todavía queden cosas perversas no me descualifica, sino que Dios utilizará cada proceso de mi vida, cada circunstancia, cada persona que pasa por mi vida, Dios lo va a utilizar para sacar de mí, para exponer lo que hay oculto en mi corazón, porque una vez queda expuesto, yo lo puedo reconocer. Mientras está escondido, yo no lo veo. Yo me siento justa, yo me siento buena. ¿Usted nunca se ha sentido bueno? Yo sí, y justa. Pero cuando estas cosas se exponen, me doy cuenta que lo que me hace justa es la justicia de Dios, porque en mí no es justicia. Reconozco entonces que soy justificada en Cristo Jesús. Reconozco entonces que cada día necesito más, como dijo el salmista, que Él me lave más y más de mi maldad. Qué interesante. Ahora, fíjese bien. La Biblia, de igual manera, igual que el corazón de María, igual que Jonás, también prueba el corazón de Job. Fíjese bien. Job de igual manera fue probado. De igualmente un hombre que Dios lo llama justo y perfecto. Mas sin embargo, cuando Dios empieza a probar a Job y lo empieza a pasar por diferentes situaciones, prueba quitándole todos sus bienes, quitándole su salud, permitiendo que el diablo tocara estas áreas en la vida de Job. Sus amigos lo acusan, su mujer de igual manera le mete más presión. Mas sin embargo, vemos a un Job más adelante argumentando con Dios. El hombre justo y perfecto argumentando. Y queda expuesto ante esta argumentación de Job ante Dios, que Job era un hombre que se justificaba en sí mismo. Y por eso el Señor le tiene que hacer 2 o 3 preguntitas. Ay, cuando Dios pregunta, cuando Dios muestra, cuando Dios revela. Fíjese bien. Dios le dice, ven acá, Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? Siendo que Job se estaba justificando. Fíjese bien que el varón justo y perfecto que ha sido probado y que cuando Dios permite que sus finanzas sean quitadas, cuando Dios permite que su cuerpo sea quebrado, cuando Dios permite que sus amigos, su mujer, en todas estas cosas, dice la Biblia que Job no pecó. Él regañó a su esposa, mujer, que insensata era, vamos a recibir solamente lo bueno y no lo malo. Mas, sin embargo, había una cosita en el corazón de Job que tenía que ser expuesta. Y era el hecho de que Job se justificaba. Y entonces Dios le hace 2 o 3 preguntitas. 2 o 3. Como pasó con Jonás, que llevó una calabacerita. Y yo lo digo así en diminutivo porque son cosas tan pequeñas que Dios permite para exponer, para sacar hacia afuera lo que hay en nosotros. Le hace 2 o 3 preguntitas y entre ellas le dijo, ven acá, mijito, ¿dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? Y preguntas que llevan a Job a darse cuenta que se había estado justificando, que él se justificaba. Y termina diciendo Job, yo creía que te conocía, sí, yo te conocía, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué estaba diciendo Job? Que sus ojos habían sido abiertos y que él había podido ver más allá. En esta mañana, mi hermano, todos nosotros tenemos que ser probados. Mire lo que dice Primera de Pedro 1, 6 y 7. Ustedes han sido contristados por diversas pruebas a fin de que la cualidad probada de su fe, de mucho más valor que el oro, que parece a pesar de ser probado por fuego, sea hallada causa de alabanza y gloria y honra a tiempo de la revelación de Jesucristo. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pedro? Que todos nosotros, nuestra fe está basada en lo que nosotros creemos, que muchas veces creemos nuevamente por nuestra propia percepción de todas las cosas. Dice que nosotros tenemos que ser probados como el buen oro. Ahora usted sabe que el proceso de probar el oro se pasa por el fuego, que es sumamente caliente, para que las impurezas salgan hacia afuera y sea probado de qué material es lo que se esté probando. El oro tiene que ser pasado por fuego para que bote las impurezas y quede meramente lo que es de valor, que es el oro ya purificado. De igual manera, nosotros tenemos que ser procesados, tenemos que ser puestos a prueba.
ya sean circunstancias, con otras personas. La Biblia dice que el hombre con el hombre se pule. Y el hierro con el hierro. Hay personas, hay situaciones, hay diversas pruebas, hay lugares, hay tantas cosas en las que nosotros, hay desiertos con las cuales nosotros tenemos que ser probados. Y estas cosas lo que hacen es que purifican, sacan de nosotros lo malo, las impurezas, y exponen entonces lo bueno de nosotros, el oro. Ahora fíjese bien, lo único bueno que hay en nosotros se llama Cristo. Y estas cosas lo que hacen es que prueban en nosotros esto. El hecho de que en nosotros no hay nada bueno. Si usted se sentía bueno en esta mañana, bienvenido al club, no lo somos. Número 2, las situaciones, los problemas, el rechazo, el dolor, los conflictos. Fíjese bien, este grande conflicto en el corazón de Jonás hizo que saliera hacia afuera. Era cierto que los ninivitas habían sido malos, muy cierto, nadie quita eso. Pero la realidad es que el pecado de ellos, la maldad de ellos, expuso la maldad que había en Jonás. Cuando nos vamos al hijo pródigo, la historia del hijo pródigo, nos damos cuenta que lo que hizo el hijo pródigo, que botó todos sus bienes, que hizo lo que le dio la gana, que se fue a vivir la vida loca, expuso y su regreso expuso lo que había en el corazón del hijo que se había quedado en el hogar. Porque cuando el hijo pródigo regresa al hogar, el bueno era el que se había quedado, aparentemente. El malo era el que se había ido a vivir la vida loca. Más sin embargo, cuando el hijo pródigo regresa al hogar, vemos en las palabras del hijo que se quedó, que aparentemente era el bueno, vemos celo. Se enojó, se sintió porque el padre celebró al hijo que había malgastado todo, y él que había estado al lado de su padre y había hecho lo correcto por tanto tiempo, nunca se le había hecho una fiesta. Si usted se da cuenta, el pecado de uno sacó el pecado del otro para afuera. Si usted se da cuenta nuevamente, muchas veces todas estas situaciones, todas estas cosas de otras personas sacan lo nuestro para afuera. Pero qué interesante que cuando Dios permite estas cosas, fíjese bien que la intención de Dios en el caso de Jonás no era mostrarle a Jonás el corazón de los ninivitas, era mostrarle el de él. En el caso de María no era mostrarle lo que Moisés había hecho tomando a una mujer cusita, era mostrarle que en el corazón de ella lo que había era celos de su hermano. En el corazón de Job no, lo que Dios le quería mostrar no era el corazón de sus amigos y de su esposa, era el corazón de él mismo. Y al final vemos el resultado donde Job dice: yo te conocía de oída, yo creía que yo estaba bien, yo creía que yo realmente te conocía, pero después de haber sido expuesto a mi corazón y ver que yo me estaba justificando, ahora entiendo, ahora te conozco de una manera diferente. En esta mañana ya vamos cerrando. Podemos ver la necesidad que todos nosotros tenemos de que nuestro corazón sea expuesto, sea desnudado, de que Dios nos muestre lo que realmente hay en nuestro corazón. Qué interesante, mis amados. Ahora, es tan overwhelming, tan abrumador, cuando Dios revela algo que hay en nuestro corazón, porque nuevamente nosotros nos sentimos y nos creemos justos. Quizá por el tiempo que llegamos, por las posiciones que tenemos, por el conocimiento, por tantas cosas, porque es nuestra naturaleza. Pero lo bueno de nuestro Dios es que Él nos va mostrando poco a poco. Por eso la Biblia dice en Deuteronomio: y te acordarás de este camino por donde te he llevado estos 40 años. Fíjese bien, le tomó 40 años. Dios nos lleva por este camino, este caminar cristiano, que es largo, para durante todo ese camino, poquito a poco, mientras más una milla te va llevando, más avanzando, en cada milla te va sacando algo. La prueba del hambre en el desierto sacó algo. La prueba de la sed sacó otra cosa. La prueba de esto, la prueba de aquello. A medida que ellos pasaban por diferentes pruebas, iba exponiendo cada vez más las cosas que habían en su corazón. Esto nos indica que en nuestro caminar cristiano, según vamos avanzando, el Señor nos va a confrontar o nos va a poner en situaciones, o va a trabajar con ciertas personas que están muy cerca de ti, y va a probablemente permitir que te hieran, permitir que ellos sean prosperados y tú no, como pasó con el hijo pródigo. ¿Para qué? Para saber lo que había en tu corazón. Te ha puesto el Señor al lado de una persona que Dios está bendiciendo para
que se revele en ti, en tu corazón, el celo? ¿Usted nunca ha sentido celos de otra persona que Dios está usando o a quien Dios le está abriendo puertas? ¿Para qué Dios lo hace? Para sacar de tu corazón lo que había, como pasó con el hijo pródigo. Él regresa, el padre le hace una fiesta, lo celebra. ¿Y qué provoca esta fiesta? Que saque del corazón del hijo que se había quedado el celo que había en su corazón. Y la falta de perdón nuevamente. ¿Qué hace en la vida de Jonás cuando Jonás va y ellos se arrepienten y más luego él se sienta debajo de la calabacera? Esa calabacera Dios la secó intencionalmente para que se manifestara. Fue la calabacera lo que manifestó lo que había en el corazón de Jonás. Que se compadecía por una calabacera, pero no por unas almas. Probablemente Dios pone y utiliza el roce, Dios utiliza la prosperidad de otras personas a tu lado para mostrarte a ti lo que hay en tu corazón, no para mostrárselo a otros. A mí Dios me muestra lo que hay en mi corazón. Y a veces es tanto que realmente no tengo tiempo para escudriñar tu corazón. La realidad es que lo que Dios nos muestra a nosotros es para que nosotros mismos, porque no hay nadie que tenga la capacidad, reitero, yo soy responsable de mí, de mi corazón. La realidad es que cuando otros nos hieren, es el momento, escuche bien en esta mañana, cuando alguien te hiere, cuando alguien te desilusiona, cuando alguien te ataca, estás a prueba, cuidadito, estás a prueba. Dios está velando cómo vas a reaccionar, cómo vas a hablar, cómo le vas a pagar a esa otra persona. ¿Sabes para qué? Para mostrarte que el que te hirió, probablemente tú estás en la misma circunstancia, en el mismo nivel. Los ninivitas hirieron al pueblo de Israel, pero el corazón de Jonás estaba igual que el de los ninivitas. La diferencia era que ellos eran ninivitas y Jonás era profeta. Mas, sin embargo, en ambos se manifestó la perversidad del corazón. De diferentes maneras y en diferentes niveles, pero en ambos había perversidad. Qué interesante. En esta mañana, el salmista nos da una oración bien interesante, comparte con nosotros. Sería bueno en esta mañana quizá empezar este día de esta manera, diciendo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. A veces nosotros en nuestra humanidad, que es tan fea, vivimos tratando de examinar a todo el mundo. Yes, we do. Pero después de haberlo hecho, el Señor nos muestra a través de esta escritura que realmente hay tanto que examinar de nuestros corazones. Y aun cuando nosotros les pedimos y queremos que el corazón de otros sea expuesto, Dios lo hace, pero lo hace para exponer el tuyo y el mío. Por eso en esta mañana quizás debemos cerrar este pensamiento y empezar este día de esta manera. Como el salmista nos unimos en esta mañana y decimos: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. A veces vivimos anhelando que el Señor le muestre a otro lo que hay en sus corazones, cuando realmente, y el Señor a veces lo hace, no para darte el gusto de probarte lo que hay en el corazón de los demás, sino para probarte lo que hay en tu propio corazón. En esta mañana yo me vuelvo al Señor, me uno a mi amigo David y le pido al Señor: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si en mí hay camino de perversidad. Y mire cómo termina el salmista diciendo: y guíame en el camino eterno. ¿Cuál es la intención de Dios? De probarnos a nosotros lo que hay en nuestro corazón. Qué lindo, mire, escuche bien en esta mañana, es que podamos reconocer lo que Él nos está mostrando. Reconozcamos en esta mañana que en nosotros hay camino de perversidad, que se manifiestan todos estos sentimientos de venganza, de celo, de tantas cosas que no debieran estar ahí, pero por nuestra naturaleza caída están. Y Dios permite todas estas circunstancias para que ellas se manifiesten, y cuando se manifiestan, número uno, las podamos reconocer, y número dos, podamos arrepentirnos. Perdomo, Dios te bendiga. Dios te bendiga mucho. Fíjese bien, en esta mañana, reconócelo, arrepiéntete, llevémoslos cautivos a la obediencia de Cristo y reconozcamos que la justicia que hay en nosotros es en Cristo Jesús, no es por nosotros mismos. Volvámonos al Señor en esta mañana, arrepintámonos. En vez de buscar enjuiciar a otros, vamos a arrepentirnos, vamos a volvernos al Señor.
Esta palabra en esta semana me ministraba grandemente y por eso la comparto con usted en esta mañana. Cierto es que en otros hay pecado, cierto es que en otros hay faltas, cierto es que otros cometen errores, pero la realidad es que los errores y las faltas y los pecados de ellos revelan los nuestros. Y tenemos mucho trabajo en este día, tenemos mucho trabajo, mucho trabajo. Lo bueno es que Dios nos revela todo lo perverso que hay en nosotros a la misma vez, porque no lo pudiéramos manejar, sino que a medida que vamos por el desierto estos 40 años, el Señor va revelando poco a poco, nos muestra algo, lo reconocemos, nos arrepentimos. Más adelante, prepárate, que hay otra cosita que probablemente está escondida que también te la va a mostrar y no la va a mostrar. Pero gloria a Dios por eso, siendo que Él está en los negocios de santificarnos, de purificarnos. Eso es lo que es el proceso de santificación y purificación. Como poco a poco la palabra y todas estas cosas antes mencionadas van exponiendo, sacando hacia afuera. Lo que no sale está oculto y está consumiendo el corazón, lo corrompe. Pero lo que sale hacia afuera ya no te ata, porque ya salió, es expuesto. Ahora, ¿para qué es expuesto? Nuevamente, con la única intención, no es del Señor solamente mostrarte lo feo que eres, sino darte la oportunidad de que lo reconozcamos, de que nos arrepentamos, y de ahí, let's move on. Ya no podemos hacer más nada. Una vez lo reconocemos, nos arrepentimos, lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo, lo aprendemos, exponemos y damos ese periodo de extra gracia. Yo leí en estos días un post que decía que nosotros tenemos que tener un espacio extra para expandir, para dar, para proveer gracia a otros. Porque ¿qué tal cuando somos nosotros? Queremos gracia. Pero cuando se pone ante nosotros lo que hay en nuestros corazones, tendemos entonces a conceder gracia a otros, porque nos damos cuenta cuánto la necesitamos nosotros. Y esa es otra de las intenciones, enseñarnos a dar gracia a otros, a ofrecer misericordia. Pero eso lo hacemos cuando nos damos cuenta cuánta falta tenemos nosotros mismos de esa gracia y de esas misericordias. Así que en esta mañana cerramos, le deseamos que usted tenga un día más que bendecido, que en este día el Espíritu de Dios en su infinita misericordia le muestre a usted su pecado, le muestre a usted la necesidad que tiene de Cristo Jesús. Y en esta semana, si en este mes el Señor ha permitido una situación en tu vida donde te ha mostrado algún sentimiento que no debiera estar ahí, si has estado actuando de cierta forma donde el Espíritu te da convicción que como Jonás no te molestaste, no te conmovió los ninivitas, pero te molestaste por una calabacera. ¿Qué te molestó en estos días, en esta semana? ¿Qué fue lo que te molestó? Examina eso que te molestó, eso que te irritó. Examínalo y ve que Dios te quiere mostrar detrás de eso. Llévalo a la luz de la Escritura. Y quizá en esta mañana únete conmigo y vamos a decirle al Señor: examina mi corazón en este día. Examínalo, pruébame, ponme a prueba y conoce mis pensamientos y ve si en mí hay camino de perversidad y entonces guíame por camino de rectitud. El único propósito de Dios cuando Él expone estas cosas es llevarnos a lo que Él dijo, al camino de rectitud, porque dice la Escritura que el Espíritu Santo nos llevará a toda verdad. Qué lindo es Dios, es el Espíritu Santo. Nosotros no vamos camino a la verdad, Él nos lleva a toda verdad en Cristo Jesús. Por eso en esta mañana únete, aprovecha. ¿Qué te molestó en estos días, en este mes? ¿Qué te está molestando? ¿Qué irrita tu corazón? ¿Quién te está irritando? ¿Quién te está molestando? Examínalo. Lleva a esa persona a la luz de las Escrituras. Lleva ese pensamiento, esos sentimientos a la luz de las Escrituras y dile: Señor, pruébame. Muéstrame por qué me molesta. Muéstrame por qué me irrita. Muéstrame por qué me siento así. Ahora prepárate para lo que Dios te va a mostrar. Y después que te lo muestre, simplemente reconócelo, llévalo a los pies de Cristo, llévalo a la obediencia y da gracias al Señor porque ya salió una cosa más de tu corazón. Qué lindo nuestro Dios, ya te está preparando para la entrada al cielo, siendo que la Biblia dice que solamente los limpios de corazón verán a Dios. Pues si tú estás pasando por este proceso, Dios te está procesando para entrar al cielo. Dios te está purificando tu corazón para entrar al cielo, siendo que solamente los limpios de corazón verán a Dios. Está limpiando tu corazón, está sacando hacia afuera lo que hay en él para que puedas entrar al reino de los cielos. Bendecido sea usted en este día. Dios le bendiga, Dios le guarde. Vamos a hacer una corta oración para así cerrar.
pidiéndole al Señor que en esta semana esta palabra se haga viva, que en esta semana esta palabra haga algo en su corazón. En estas próximas semanas empiecen a salir cosas hacia afuera en base a la oración que usted va a hacer y usted pueda llevarla, pueda quedarse desnudo delante de Dios. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Que cuando es Dios, si yo se lo digo, usted se va a justificar, usted se va a defender, usted se va a poner autodefensivo. Pero cuando es Dios el que desnuda nuestro corazón, no hay argumentos humanos. Por eso a mí me encanta que sea Dios el que me desnude delante de Él, porque cuando es Él no hay argumentos humanos, no hay justificación, no hay excusas. Delante de Él quedamos expuestos, quedamos desnudos y no hay nada que podamos hacer sino arrepentirnos, sino reconocernos. A Dios damos la gloria por eso y por su infinita misericordia. Así que oramos. Padre, en esta mañana yo te doy más que gracias por esta palabra que en esta mañana me produce gozo, me produce liberación. Gracias. Gracias por exponer lo que hay en mi corazón. Gracias por enseñarme estas verdades en esta semana de mi propio corazón. Gracias por tu misericordia. No en balde la Biblia dice que, Señor, si no fuera por tus misericordias, ya hubiésemos sido consumidos. Gracias por entender que somos polvo. Gracias por santificarnos. Gracias por ese proceso tan largo de paciencia que tú tienes con nosotros. Gracias por sacar de nuestro corazón lo que guarda, lo que oculta. Perdónanos, Señor, perdónanos. Perdónanos, nos volvemos a ti, nos reconocemos en esta mañana. Perdona nuestro pecado, perdónanos. Perdona nuestras malas intenciones. Perdona nuestro perverso corazón. Perdónanos. Gracias por esta palabra que lo expone, que lo desnuda. Gracias. Gracias, de verdad, gracias, Señor. Te pido que esta palabra lleve mucho fruto. Que esta palabra se quede en el espíritu de cada uno del que está al alcance de este video. Y expongas conforme a cada cual. Señor, yo soy responsable de mí en esta mañana. Tomo responsabilidad completa de mis sentimientos feos, de lo que tú me has mostrado en esta semana. Me arrepiento delante de ti, Señor. Me arrepiento. Gracias por tu paciencia. Ya hubiese sido consumida. Pero gracias por mirarme a través del ojo de Jesucristo. Y gracias por justificarme en Él. Me reconozco delante de ti, Señor. Y te pido, Señor, que en tu infinita misericordia sigas trabajando conmigo. En Cristo Jesús te lo pido. Te vas a llevar toda la gloria. Ciertamente lo que soy te lo debo a ti. Totalmente a ti. A ti la gloria en esta mañana. En Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén. Bien, Dios le bendiga. Concluimos en esta mañana. Haga suya esta palabra. Póngala en práctica en esta semana. Utilícela. Haga esta oración en esta mañana. Y sea bendecido usted en esta mañana. Muchas bendiciones. Comparta este video con otro que probablemente necesite escuchar esta palabra. Compártalo a sus amigos para que sea de bendición. Será hasta el próximo viernes desde su programa Disciplinas Libertadoras. Todos los viernes a las 6 de la mañana.